Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de tener a uno de los primos, pongámosle segundos de la familia, que tiene una gran trayectoria. Es un doctor con todo lo que se puede uno imaginar que es un doctor, prácticamente una de las personas que se dedica al arte de hacer ciencia, de investigar, de la lectura, del estudio, que mucha gente subestima, pero es una forma de desarrollar al individuo y una forma de proyectarse hacia el futuro, preparándose para lograr entender lo que nos viene. Esta persona tiene el nombre de uno de mis tíos que falleció hace unos meses y es para mí un orgullo presentarlo. Hubiera querido que estuviera mi tío, su abuelo, para que pudiera escuchar esta entrevista. Se trata de Luis Romero Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, primo, por aquí en Madrid, aguantando un poco el tema pandémico, pero los números están mejorando, así que creo que dentro de lo negativo hay un haz de luz positiva, ¿no? Mira, bueno, viendo todos los trabajos que tú has hecho, una de las cosas que quisiera tocar en esta conversación, y a lo mejor la única cosa, porque me parece fascinante, es, bueno, tus opiniones sobre la utilización de las redes sociales hoy en día, la utilización de la desinformación, las distintas fuentes de desinformación, lo que se discute hoy en día como fake news, este tipo de cosas en relación, quizás empezamos un poco con cómo se ha desarrollado la pandemia y luego podemos pasar quizás al contexto venezolano. Entonces, Vale, bueno, genial. quisiera darte la palabra para que empecemos porque me parece que el tema es fascinante y Bueno, yo creo que en primer lugar el tema digital, el tema de la evolución, de la popularización, del auge, de la injerencia de los medios digitales, tienen claroscuros, ¿no? Los medios digitales por una parte, tiene un aspecto sumamente positivo, hay un aspecto de positivo de la democratización del conocimiento, de la puesta del conocimiento en abierto. Ya no es necesario contar, por ejemplo, cerca con una biblioteca para poder acceder al conocimiento o de repente de hacer una búsqueda inmediata sobre un tema para saber si es verdad o no, no lo es, o para buscar un tutorial para saber cómo reparar cierta cosa de la casa. Es decir, tiene cosas muy positivas. Además de eso, el aspecto de entretenimiento es muy importante, aunque muchas personas eh, no se centran en el aspecto de entretenimiento, pero en el aspecto de entretenimiento las redes sociales, la Internet y sus múltiples plataformas de alguna manera han brindado la posibilidad de acceder a cualquier contenido audiovisual, pero además de compartir, de crear nexos, de mantener nexos familiares, de amistades, etcétera, por lo cual las redes sociales han sido una verdadera revolución. Después de la revolución industrial, estamos hablando de la revolución 2.0, 3.0, dispositivos conectados, por ejemplo, neveras que te están informando lo que te hace falta dentro del inventario de tu casa. Entonces, de alguna manera, los dispositivos, en efecto, nos están ayudando un poco como aquella comiquita, aquella de las supersónicos, ¿no? Que podías sí. hacer trabajo a distancia. Y de alguna manera en la pandemia creo que se ha puesto más de manifiesto la utilidad y la necesidad de todas las cosas para poder mantener la producción, para poder mantener el entretenimiento y sobre todo para que los niños, los adolescentes, sobre todo, que son la población quizás más afectada por el tema del encerramiento dentro de la pandemia, pudieran acceder pues a contenidos de entretenimiento para poder hacer sus tareas. Eso por la parte positiva. Por la parte negativa, yo creo que ya es evidente la cantidad de vicios que se han generado. Mira, pero por ejemplo, yo voy a poner el caso de Austria y de Alemania, quizás para ilustrar un poco. Tenemos, digamos, unas fuentes de información que en teoría son las apoyadas por los gobiernos, que siguen un lineamiento que está acordado no solamente por la parte política, sino en teoría, pues las personas de los gobiernos se han rodeado de científicos y logran tener entonces una propuesta para enfrentar a la pandemia.
Y paralelo a esto, entonces salen otras fuentes de información que también tienen a primera vista parecieran que son también científicas, pero que no son las oficiales y en muchos casos contradicen a lo que se está, digamos, tratando de decirle a la ciudadanía, pero también a veces tienen el atractivo de que como son contradictorias, porque hoy en día tendemos a contradecir a los políticos, a saber más que los científicos. Entonces, es ya el solo hecho de contradecir, yo creo que llama la atención. Por supuesto que las personas tienen que informarse de distintas fuentes y no solamente confiar en los políticos, pero yo considero que es muy difícil a un grupo de personas que quieran administrar a una sociedad lograr un consenso porque tenemos la red de desinformación. Entonces hay que luchar contra esa red de desinformación y son informaciones que son equivalentes aparentemente científicas y uno tendría que ser un tercer científico para juzgar, para ser de juez, o sea, pero todos somos jueces sin ser el tercer científico. Entonces, bueno, esa es la situación que yo veo, por ejemplo, aquí en Austria, en Alemania. Sí, a ver, hay que entender que los medios públicos, los medios de servicio público, ¿okay? Ojo, que no es lo mismo medio público que medio de servicio público. El medio público, por ejemplo, tenemos un medio de servicio público que es el típico, el que más se habla internacionalmente, que es la BBC, que es un medio que es público, cuyo propietario, por decirlo de alguna manera, es toda la sociedad británica, pero es un medio de servicio público porque su gestión está enfocada justamente en bases científicas, en hacer documentales, en hacer periodismo de investigación, etc. No todos los medios públicos son de servicio público. Yo creo que en Venezuela tenemos clarísimos avances sobre cómo un medio público puede ser un medio gubernamental, un medio más que todo politizado, partidista, etc. ¿no? Un medio que responde a los intereses incluso personalistas de los líderes. El problema en el periodismo, el problema en la cobertura informativa, es que tú no puedes decirle a nadie que no dé su opinión. Ahí hay un primer problema y además es un problema que gracias a ese problema existe la democracia. Es decir, si consideramos la creencia de la posición única, en España no estuviéramos ahora como estamos, estuviéramos peor, justamente porque los científicos que han estado a cargo supuestamente de la gestión política de la pandemia, porque hay una gestión política de la pandemia, que es la gestión de las decisiones que se toman, estos son los confinamientos, porque se confina de esta manera, qué se confina y qué no se confina, qué se detiene y qué no se detiene, son decisiones políticas. Entonces, lamentándolo mucho en España, el director del centro de emergencias no es médico, no es doctor. Fernando Simón es un señor que estudió temas de emergencias sanitarias, temas de virus y tal, pero no es ni siquiera doctor, ni siquiera médico, ¿no? Entonces, de alguna manera, él ha sido como el que maneja toda la estrategia, pero después el ministro de Sanidad es filósofo. Entonces, tenemos nosotros en España, por ejemplo, el caso que la voz oficial no son científicos. Y justamente la voz extraoficial son los científicos, ¿okay? Que hablan incluso de que algunos confinamientos no funcionan, incluso hablan, por ejemplo, se toma la decisión de que los niños vayan al colegio. Los niños en España, por la conducta, por lo típico en España, los niños salen del cole, los pasan buscando a los abuelos porque los padres están trabajando. Los niños son factores de contagio, son lo que le llaman los vectores. Y esa decisión política la toma la ministra de Educación, que es licenciada en Educación. Entonces, básicamente, el periodismo se enfrenta a ese problema, es decir, ¿a quién le hago caso? Y si creo conflicto, que el conflicto es uno de los factores de interés periodístico, si creo conflicto, sé que estoy contrariando la voz oficial, pero no necesariamente la voz oficial es la pertinente. Ahora bien, sí es verdad que los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, sobre todo digitales, le han dado voz y voto a negadores de vacunas, a gente que habla de fake news, que te van a inyectar una vacuna que es con 5G, que Bill Gates y todo lo demás, y que de alguna manera responden ni siquiera a un lobby, sino a una tontería mundial avalada por mucha gente, pero que no tiene sustento científico. Ahí sí que es peligroso y justamente
es lo que el periodismo trata de evitar. Pero el problema es que muchos de los que gestionan los medios digitales tampoco son periodistas. Entonces, básicamente por la libertad de prensa que existe, o sea, tú puedes, como lo estás haciendo, estás teniendo un canal de YouTube con unos vídeos que pasas varias redes sociales, pero no eres periodista. Igual todo el mundo tiene derecho a tener sus canales, difusión y todo lo demás, y de alguna manera eso ha roto las dinámicas de producción, las dinámicas de revisión del periodismo tradicional, del periodismo convencional. No quiere decir que antes no habían vicios, había muchísimos, pero ahora pues se incrementan precisamente porque hay gente que le da voz a esos negadores, porque lo que necesitan es tráfico web, o sea, atraer tráfico dentro de su página. Claro, yo entiendo perfectamente eso y también entiendo que en el gobierno, digamos, en las posiciones claves, tú no puedes tener una persona que sea, por lo general, no existe una persona que tenga el espectro total del conocimiento. O sea, tienes que conformarte con una representación política que tiene ciertas cualidades, pero no tiene el conocimiento total y tiene que confiar en grupos. Pero pongámosles que yo creo que está bien el debate, está bien que se cuestionen las cosas. Lo que pasa es que el ciudadano común se confunde y entonces tenemos también lo que queda, el time lag ese que queda, en que ya después la persona no se dio cuenta que ya se pusieron de acuerdo los de la cúpula, que ya los científicos lograron convencer a los políticos, pero se quedan con las noticias de ayer, de antier. Es decir, hay demasiada segmentación de la noticia que al final queda la basura de la noticia, el ruido de la noticia también circulando. Entonces existe, digamos, las fuentes oficiales que a lo mejor ya se pusieron de acuerdo, ya a lo mejor ya refinaron, hicieron fine tuning las decisiones, pero todavía siguen circulando las decisiones anteriores. Entonces es una confusión total porque, bueno, como tú mismo lo dices, tenemos el periodismo ciudadano hoy en día que es bueno que exista, pero también tenemos entonces un periodismo ciudadano que se agarra a fuentes que las tiene a su mano, que son restos de fuentes. Y hay gente que hace de eso una tarea de propagación y hace, o sea, monta una agencia de noticias. Y es muy difícil hoy en día controlar, pienso yo, pero claro, esto es un fenómeno que estamos viviendo ahorita que es único. Así es, ¿no? Y además, ojo, y el problema es, si tú me dices a mí, mira, en el gobierno hay empresarios, o sea, dentro de una comisión mixta que hay empresarios, hay representantes sindicales, hay expertos, hay médicos, hay virólogos, y además hacen un trabajo de comunicación diaria, con explicaciones y con argumentos válidos, con buen sistema de comunicación, va a ser mínimo el conflicto con otras fuentes porque de alguna manera tienes muchos factores ideológicos, de intereses, de necesidades dentro de esa comisión. El problema ha sido de alguna manera que los gobiernos se han cerrado, ¿okay? Como si fuera China. Nos hemos cerrado y entonces damos solamente información. Es importante entender que no es solamente informar, es necesario comunicar. Los gobiernos han dejado de comunicar, los gobiernos te informan. Igual como sucedía antes, te ponían una nota de prensa y a ver tú si la catas o no. Pero hace falta comunicación, hace falta medios donde la gente pueda llegar, acceder y preguntar, mira, esto es verdad, y de alguna manera responder, sea con call centers, sea a través de las redes sociales, con community managers, con gestión, etcétera. Ha fallado mucho la comunicación, muchísimo, muchísimo. Y no solamente en España, lo ha fallado prácticamente en toda Europa. Sí, bueno, digamos, me parece que es una de las características de nuestro tiempo y es una característica precisamente ahorita de esta situación que nos ha tocado vivir, en la cual, bueno, hay esa tendencia a seguir la línea del pánico. Entonces, claro, uno está prácticamente confinado, como tú dices, en una encerrona, pero tienes la ola del pánico, te llega a donde tú estés, en cualquier esquina que estés en tu casa, y es muy difícil psicológicamente absorber
un pánico cuando tú no tienes capacidad de cambiar la situación. Es decir, si tú todavía tuvieras la opción de que puedes hacer algo en contra o mejorar tu situación, te sentirías, bueno, está bien, ahora yo voy a accionar, pero es que no tienes, sino eres solamente un receptor y no tienes capacidad de retaliación. Es muy difícil la situación. Sí, no tiene, y eso va a generar una serie, bueno, además que lo han dicho los expertos, yo no soy experto en esto, pero lo han dicho los expertos en el caso de salud mental. De hecho, justamente ahora mismo voy a hacer publicidad de un libro de Antonio Sánchez Cavaco, justamente sobre el tema de los problemas mentales que van a generarse en la población, sobre todo los más adultos, que no han podido salir ni siquiera de la residencia porque son la población de mayor riesgo. Estamos hablando de un problema de ansiedad, estamos hablando de un problema de que no sabes cuándo se termina esto, que no sabes cómo está tu familia realmente. Es decir, nosotros a lo mejor somos adultos y dentro de nuestra época vital, pues somos, en tu caso, padre de familia, en mi caso, pues vivo la vida de rock, pero de alguna manera nos permite, bueno, vemos Netflix, hacemos algunas actividades, etcétera, pero los adultos mayores no. Entonces, en el caso de los adultos mayores es terrible, en el caso de los niños es aún peor, porque los niños están acostumbrados a salir, a disfrutar con sus amigos, es parte importante del desarrollo, y ahora se encuentran con que están en casa todo el día con los padres trabajando, por favor no me molestes ahora que papá está trabajando, y de alguna manera el niño se siente solo, más solo que nunca. Entonces, va a generar problemas de, 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 de salud. Además que está generando un problema de eficacia. Es decir, ¿qué es un problema de eficacia? El problema de eficacia es que tú no puedes decidir sobre tu propia vida. Cuando uno es eficaz o cuando el sentimiento de eficacia se trata de que tú puedes decidir tu propio destino en función de que tú trabajas más, trabajas menos, sales con tus amigos, gastas más, gastas menos. La pandemia de alguna manera ha roto ese sentido de eficacia. Y esto es un efecto psicológico que se va a ver a mediano y largo plazo y va a ser bastante importante. No solamente la crisis económica, sino también la crisis psicológica de la sociedad. Bueno, por supuesto que sé que uno tiene muchas formas de expresión, ¿no? Y entre las formas de expresión que uno tiene, pues el cuerpo completo y tal, una de las cosas importantes es la región de la boca, pues. Pero me he dado cuenta digamos, por falta de la boca, de que uno logra también expresarse mucho con la vista y que a lo mejor esta pandemia nos ha vuelto a revitalizar lo que es el lenguaje mímico de la vista. Ayer precisamente estaba yo en una cola para entrar a una panadería y entonces me comuniqué prácticamente con las personas que tenía atrás y que tenía adelante con la vista, prácticamente como una crítica a la cola, como que estamos jodidos, esto y lo otro, pero sin decir una sola palabra. Y yo dije, oye, qué increíble todos los mensajes que nos dimos solamente con los ojos, pues nos pusimos como en sintonía. Sí, de alguna manera nos está cambiando la dinámica y nos está cambiando las gesticulaciones y nos está cambiando muchas cosas, sobre todo con la mascarilla. Yo, por ejemplo, me ha quemado la mascarilla esto porque, claro, como respiro, de alguna manera va recibiendo mucho calor esta parte y está súper sensible. Pero efectivamente, además, no das la mano, o sea, el hecho de no dar la mano, de no poder abrazar a alguien, de no poder... es un poco eso, ¿no? Aprender a otros tipos de gesticulación y algunos de ellos seguramente se quedarán con nosotros durante muchísimo tiempo. Sí, bueno, yo hasta ahora no había experimentado al ser humano como posible portador de la muerte, pongámoslo así. Y entonces hoy en día cuando tú recibes una visita, abres la puerta y ya ahí tienes un potencial portador de tu contaminación que te puede llevar a la muerte. Pero sin embargo lo recibes, digamos, con una especie de esquepsis y al final sales de este saludo, pues, y vuelves a entonces quizás en algún momento olvidar que ese es uno de los portadores de virus que puede entrar a tu casa y que te puede llegar a echar a perder tu vida. Pero esa parte nunca la había vivido yo. O sea, yo quizás he tenido suerte en la vida, pero muy pocas veces he visto que personas que llegan a mi entorno cercano son candidatos a traer un arma mortal. Es ¿Sabes qué pasa con eso?
Yo creo que ese es el sentimiento de eficacia. Hay más muertos, bueno, este año no, pero históricamente hay muchísimos más muertos por año por accidente de tráfico que por coronavirus. Y eso, de alguna manera, cuando tú te montas en el coche, tú lo sabes. Pero tú tienes en tus manos, tú crees que tienes en tus manos el destino. Si conduces de manera responsable, respetando las señales de tránsito y tal, no te va a pasar nada, cosa que sabemos que no es cierto. De alguna manera te autoconvences que la necesidad de coger el coche es mucho más imperiosa que el riesgo que puedes tomar. El problema con el coronavirus es esa falta de eficacia, es decir, esa percepción de que yo voy a coger el coche, pero el coche no tiene manubrio. Solamente puedo acelerar el coche de estos coches automáticos como los que está haciendo Tesla. Y me pongo en manos de un tercero que no sé qué tanto se ha cuidado, ¿no? Entonces, ese problema de la falta de eficacia es muy interesante, es un efecto importante de un efecto comunicativo, un efecto psicológico muy importante de este coronavirus. Y además es eso, o sea, empezar a desconfiar del otro por sus propios hábitos. Nosotros, yo por ejemplo, tuve que dar clases, nuestras clases están suspendidas, en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, Facultad de Comunicación, están suspendidas, excepto los laboratorios de audiovisuales, radio, etc. Pero en el caso de la universidad, tuve que dar un curso de oratoria, y por cosas lógicas, el curso de oratoria tenía que ser presencial. Y a nosotros nos daba pánico, a los profesores que estábamos interviniendo, nos daba pánico porque además ese es el promedio de los chavales de 18, 22 años, el promedio de aquellos que salen a las discotecas, que salen A la marcha. Exactamente, le daba la marcha. Entonces, sabes que hay muchos más riesgos allí que beneficios, pero ¿qué vas a hacer? Sí, bueno, yo soy una persona, digamos, que me lo he tomado en cierta forma light. Sin embargo, bueno, he tenido estos momentos que digo, wow, nunca en mi vida he estado en esta situación, ¿no? Y bueno, por ejemplo, entrar a un sitio donde tú vas a buscar la fuente de subsistencia, como es un supermercado, y que a la vez te enfrentes a que el sitio puede también tener algo un truco que te puede afectar, como un virus que puede estar escondido. O sea, en todas las veces en años anteriores que yo he ido a supermercado, muy pocas veces he ido pensando en la dualidad de la vida, en la bipolaridad esta, malo, bueno, sino solamente he ido a buscar cuestiones deliciosas que agarrar y poner en mi carro. Y ahora voy pensando, bueno, ¿qué puede haber? ¿Dónde están los productos que probablemente han sido manoseados más? ¿Y cuál es el que tengo que agarrar que ha sido manoseado menos? Y ese tipo de cosas. Es decir, ahora yo estoy viviendo con una dualidad que espero que en los años que vienen, pues la desmantele totalmente para poder volver a ser la persona normal, feliz que fui en algún momento. No es que sea infeliz, pero eso yo me hago consciente de eso. O sea, desde el momento en que entro en esos sitios, ya yo estoy pensando en forma estratégica. Al entrar digamos, a un restaurante, ¿cuál es la mesa estratégica? Fui al teatro la otra vez a un concierto, en qué forma me siento estratégicamente, etcétera, etcétera. Entonces, ese pensamiento de estrategia en la vida común no lo tenía yo, sino quizás en el subconsciente, y ahora pues lo tengo consciente. Tiene que llegar a ser un hábito, una cosa seamless, que ni siquiera lo pienses, pues. Pero eso está afectando mucho además, Jorge, a los comercios del barrio, a los comercios tradicionales de la calle, ¿no? Efectivamente, nosotros nos sentimos en riesgo en una tienda física. Entonces está promoviéndose un poco el uso de tiendas virtuales, tanto para hacer mercado como para, o sea, supermercado, como para comprar cualquier tipo de enseres, de productos. Sobre todo viene en la campaña de Navidad, que era la campaña que un poco repotenciaba esas pérdidas que puedes tener durante el año en las tiendas físicas. Lo malo, pues que se está apostando por plataformas digitales que están muy bien, que son muy útiles, que nos permiten de alguna manera comparar precios, comparar calidades, etcétera, pero se están llevando el dinero empresas internacionales, que está muy bien que se lo lleven, pero se está descapitalizando el empresario o el tejido empresarial de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, etc.
Entonces, yo creo que esto puede significar la estocada final para muchas familias que dependen del pequeño comercio. Y si bien potenciarse otros tipos de producción, estamos hablando de que no es lo mismo que una persona tenga un pequeño comercio de venta de ropa acá que una persona que, dado el volumen de ventas de Amazon, esté trabajando cargando cajas en Amazon. No es lo mismo porque no es la misma cantidad de producción o la misma generación de empleo. Entonces, todo esto va a tener un efecto económico, pero también un efecto, y vuelvo otra vez al efecto psicológico, y lamentándolo mucho, yo sigo siendo optimista sobre el futuro porque creo que justamente por las plataformas digitales vamos a poder despegar mucho más rápido que si no existieran. ¿Okay? Pero, o sea, no es comparable esta crisis del coronavirus con la gripe española hace 100 años, ¿no? Pero de alguna manera sí vamos a ver un efecto brutal en los cambios de estatus de mucha gente. Sí, bueno, yo pienso que eso se va a empezar a notar ya el año que viene, pues, porque este año han habido muchos paños calientes, se han usado las reservas tanto de los países como las personales, pues, para aguantar el chaparrón, pero las reservas, pues, tienen un límite y esto se ha alargado mucho y vamos a ver qué va a pasar el año que viene. Mira, una cosa que siempre me ha llamado a mí la atención es que existen realmente las fake news, ¿no? Entonces, siempre me parece increíble que exista un grupo de seres humanos en un laboratorio de comunicación, en un laboratorio de información, que se dediquen a hacer misinformation y que se dediquen a hacer fake news en forma deliberada. O sea, eso es un acto criminal, me parece. Es tan criminal como mandar un virus de estos que llegan a los computadores que causan tantas pérdidas. Eso no hay una forma de penalizarlo, de llegar a llamar a la gente al cinturón y que paguen las pérdidas humanas y económicas que eso causa. A ver, el tema de la fake news es bastante complicado porque fake news es un término nuevo a un fenómeno muy viejo, que es el fenómeno de la desinformación y la manipulación informativa. Lo que pasa es que, de alguna manera, el poder tener acceso a montar una página web en forma de medio digital es muy rápido, muy fácil, muy económico, ¿no? Entonces, esto lo ha multiplicado. Antes existía, bueno, antes no, siguen existiendo estrategias de manipulación informativa. Mi tesis doctoral justamente del 2013, antes de que existiera el término fake news, era justamente identificar 172 estratagemas de desinformación existentes, ¿no? Desde la desinformación estadística, los hoax, los sock puppeting, etcétera, a nivel de redes sociales, la manipulación de apoyos por cualquier causa, etcétera, ¿no? Lo que le llaman el grassroots, es muy útil en la política. El caso de la Facebook es eso porque yo no puedo prohibir que haga alguien un medio de comunicación digital. Lo que puedo hacer es que las redes sociales de alguna manera lo están haciendo, sobre todo ahora con el coronavirus. Creo que ha sido el caldo de cultivo de experimentos de las redes sociales para censurar ciertos comentarios propensos a generar odio, para censurar ciertos medios de comunicación, para disminuir con el tema de los algoritmos el ratio o el alcance de ciertos medios digitales novedosos y aumentar el de los medios de comunicación más tradicionales y convencionales que de alguna manera están sopesados con su recorrido histórico, aunque también se equivoquen, ¿no? Pero yo creo que manipulación informativa ha habido desde el caballo de Troya en la Eneida de Virgilio, ¿no? O sea, la desinformación es algo normal. Yo te pregunto a ti o te digo, mira, el primer ministro de Finlandia lo descubrieron con otra mujer y tú no tienes acceso ni siquiera a saber si en Finlandia hay un primer ministro, si tiene mujer o nada. Entonces, de alguna manera lo replica. Lo pongo con el caso de los saharauis, ¿no? Me llamó mucho la atención porque los saharauis, el Frente Polisario en Mauritania, está otra vez pidiendo liberación, se está enfrentando en guerra con Marruecos. Obviamente Marruecos, el tamaño del ejército de Marruecos es unas 30.000 veces más grande que el Frente Polisario.
Pero pusieron unas imágenes en todos los medios de comunicación, en absolutamente todos los medios de comunicación, en la BBC, en Antena 3, en Televisión Española, en todos los medios de comunicación, imágenes de unos misiles saliendo, volando y tal, que no eran unos misiles del Frente Polisario, que el Frente Polisario no tiene misiles. Entonces, es muy fácil incluso que los mismos medios convencionales cometan errores. Entonces, ¿cómo sancionar a un medio que a lo mejor está haciendo eso llamado periodismo ciudadano, que no es periodismo, que es creación de contenido ciudadano, sí, pero que no es periodismo? El periodismo es una carrera que se estudia, pero es que los mismos periodistas caen en este tipo de problemas. Y segundo, quien es más responsable de la desinformación, quien es el más responsable de la fake news, quien es el más responsable de todo, es el propio consumidor de información. No tienes competencias digitales suficientes, no tienes competencias mediáticas suficientes para analizar críticamente la información y preguntarte, ¿de cuándo es esta información? Hay mucha gente que comparte información. El Ministerio de Sanidad informa que ya está poniendo la vacuna. Tú dices, wow, y de repente ves la noticia y es del 2004. Entonces, y es una vacuna de la gripe. Entonces, de alguna manera lo empiezan a compartir. Alguien se le dio la cabeza por compartir esa noticia porque la buscó en el 2004, sea con intereses de desinformar o con intención volitiva de desinformar, o sea, sin intención porque también lo vio en un medio de comunicación y dijo, mira, ya descubrió la vacuna, quiero hacer el servicio público. Y otro de los grandes problemas es querer dar la primicia. Querer dar la primicia siempre ha sido la metida de pata, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, muchas veces ha habido una información, la comparto de forma inmediata y después, aunque yo soy muy cuidadoso con el tema de las fuentes, quién lo dice, etcétera, y después me doy cuenta que incluso el mismo periodista se equivocó con lo que está diciendo, ¿no? Sobre todo con los casos de las universidades españolas. Bueno, el caso este de Twitter, que pienso yo que es una de las formas hoy en día de uno informarse, tiene tan poco espacio para expandir la información. Claro que tú puedes poner links que vayan a otro sitio y a otro sitio, pero se trata de algo muy reducido. Entonces las personas, por supuesto, quizás tratando de optimizar el contenido, pues hacen unas informaciones que son prácticamente amarillistas, impactantes al simplemente el leer, digamos, en lectura veloz. Tú lo que recoges son cuestiones amarillistas y te quedas enganchado en la más amarillista de todas, digámoslo así. Entonces, claro, yo diría que el lector tiene que ser muy inteligente, tiene que tomar solamente como inicios de pensamientos, de formas de análisis, pero tiene que hacer entonces el estudio posterior. Es mucho pedirle a la persona común y corriente. Entonces tenemos prácticamente el mainstream del pensamiento es a veces basado en una cuestión manipulada, en un fake news, y tú como si te sales del mainstream, entonces también te sientes afectado porque estás enfrentado en tus reuniones sociales, en muchos sitios a que estás en contra de las demás personas y es difícil también estar siempre en contra de las demás personas. Entonces, yo creo que son actitudes grupales, fenómenos que están ocurriendo actualmente, pero que, por supuesto, tenemos que manejar porque obviamente estamos en la etapa de los medios sociales, de las redes, de la información que nos llega a millón en fotos, en lo que sea, y tenemos que aprender a vivir con eso. Nos llegó sin estar preparados. Así es, y además, ojo, esto que los medios, incluso los medios de comunicación que otrora eran convencionales, canales de televisión, prensa, etcétera, utilizan este tipo de recursos. Este tipo de recursos se llama clickbaiting, gancho o anzuelo de clics, ¿no? Recordemos que la intención de un medio de comunicación es en esencia una empresa que quiere generar recursos. El que vendía antes prensa o periódicos en la calle o revistas, ¿okay? Que también es un mercado muy interesante en la calle, en el kiosco, ahora la vende a través de Internet y la vende en función de la cantidad de tráfico, o sea, que se genera por una información. Si el tráfico es muy alto, pues si yo tengo anunciantes, puedo venderles un resultado de accesos, de visualizaciones importantes. Si no tengo anunciantes y estoy haciendo anuncios por Google AdWords o lo estoy haciendo con ciertos
medios que te ponen publicidad de forma automática, vas a generar, con noticias que generen mucho tráfico, vas a generar muchísimo más dinero, o sea, se monetiza la información a través de Internet. Por supuesto, nunca con las ganancias que existían o con el margen de ganancias que existía anteriormente. Entonces, los medios están un poco jugando, incluso los convencionales, con ese anzuelo de clics para no darte toda la información, sino dejarte a la expectativa. Y ahí pasan dos problemas. Número uno, el sesgo cognitivo, es decir, el sesgo que tenemos nosotros de que lo que voy a compartir me está dando la razón a lo que yo dije hace 2 semanas. ¿Okay? Que es un poco el sesgo de confirmación, lo llaman los periodistas, es decir, si yo opino esto o pienso tal cosa y veo algo que está en mi línea de pensamiento ideológico, político, pragmático, etcétera, yo lo comparto de forma inmediata para que vean que ahora tengo razón, ¿no? Un poco de soporte de mis propias ideas, pero además por un reduccionismo, es decir, queremos la información, la queremos ya, no queremos leer porque además el hecho de darle clic en el Twitter me saca el Twitter, me manda a una página web y después entonces cuando vuelvo al Twitter ya no estoy por donde iba, sino que estoy al principio. Entonces por un tema de tiempo quiero todo y lo quiero absolutamente ya. Y la gente tiene que educarse y lamentándolo mucho es la única solución porque a los medios de comunicación no se les puede imponer sanciones ni conducta porque sería ir o atentar en contra de la libertad de prensa. Lo que sí hay que hacer es educar a las personas en que no compartan una información sin leerla completa de arriba abajo. Entonces, tampoco les puedes sancionar, pero de alguna manera sí hay que hacer educación en primaria, en secundaria, para que se aprenda a hacer. Igual que tú no te lees una receta del doctor, tú dices, me mandaron esta droga o esta medicina, vale, me la voy a tomar. No, tú lees cuántas veces tienes que tomártela, con qué te lo tienes que comer, si es antes de la comida o después. Todo esto es importante ya que tenemos esa misma educación a nivel médico, por ejemplo, de seguir las instrucciones, con apomediación, pues intentar justamente que haya una mediación con los medios de comunicación. Mira, bueno, lamentablemente estos programas son de poca duración. La conversación está súper animada. Una de las cosas que pensé yo que me gustaría oír de ti es si uno hiciera un rebranding de Venezuela. ¿Cómo tú harías el rebranding de Venezuela? Mira, en Venezuela si hay un cambio, que esperemos como siempre, que haya un cambio rápido, que haya un cambio pronto y que haya un cambio para bien. ¿Okay? Porque esto es importante, porque en Venezuela hubo un cambio, pero fue a peor. Y ahora, si hay otro cambio, a lo mejor vamos todavía peor. Siempre se puede estar peor. En Venezuela, si hay un cambio para mejor, yo creo que hay que fomentar 4 cosas. La primera es una vuelta al sistema capital. Una vuelta al sistema capital, estamos hablando de un sistema donde pase el político que pase, no pueda cambiar las normas de juego, que haya una estabilidad legislativa y sobre todo que no puedas cambiar ni siquiera las decisiones monetarias. Esto lo hizo Ecuador, le ha funcionado y de hecho Ecuador todavía está en pie gracias a que está dolarizado. No tienen los políticos la decisión de hacer inflación o de hacer una devaluación, no puedes. O sea, tienes las manos atadas, entonces tienes que decidir en función de lo que hay. Nuestros países en Latinoamérica, cuando no tenemos el acceso, la suficiencia, pues imprime, ¿no? Imprime billetes para poder pagar deuda interna, ya después vemos cómo asumimos la externa en función del intercambio. En segundo lugar, hay que hacer una promoción de inversiones. En Venezuela no hay capital de inversión, hay que hacer una promoción de inversiones para atraer empresas internacionales que sean empleadoras. El salario mínimo se estabilizará, justamente una de las cosas que rompe el sistema capital es la imposición de un salario mínimo y decir, bueno, ahora el salario mínimo son $600, bueno, no vas a atraer ninguna empresa. De alguna manera, ya después, cuando hay un pleno empleo, yo creo que eso lo vivimos en Venezuela, cuando hubo pleno empleo en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, incluso con Raúl Leoni, había mucha competencia y estábamos hablando de un desempleo de 4%, por lo cual la gente se iba de una empresa a otra porque básicamente te ofrecían el doble o los mejores beneficios, etc. Entonces hay que llevar otra vez a Venezuela a un nivel de competitividad entre empresas importante. En tercer lugar, la promoción del turismo. Venezuela yo creo que es un país donde justamente
hemos fallado históricamente en eso, en atraer turismo y turismo de calidad, no el turismo de mochileros, no el turismo sino el turismo de calidad. Y Venezuela tiene muchísimo que dar, que ofrecer a nivel gastronómico, a nivel de playas, a nivel de sol, a nivel de montaña, a nivel de selva, para atraer un turismo de calidad. Y en cuarto lugar, una política de atracción o de nueva atracción del talento. Mucha gente se ha ido, por ejemplo, estuve viendo por allí que Rubén Limardo, que fue, por cierto, además de grimista, medallista olímpico, fue diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, estaba trabajando como vendedor o como delivery de estos de Uber, ¿no? De los riders, que le llaman en el argot, ¿no? De estos nuevos negocios. Entonces, pero además no es Rubén Limardo, o sea, Rubén Limardo es si es verdad que a lo mejor políticamente no fue lo más acertado, es un señor que conoce, que sabe, un deporte muy importante y que eso hay que atraerlo, independientemente de su ideología. Pero es que yo tengo compañeros acá que tienen prácticamente licenciaturas, maestrías haciendo de riders, y yo estoy seguro que si Venezuela cambia para bien, no lo pensarían dos veces para devolverse y para poner todo su conocimiento, todas sus ganas, todo su trabajo en función de generar, de emprender, de hacer nuevas empresas, de hacer nuevos negocios y sobre todo de volver a atraer las familias, de a ponerlas juntos, aunque suena baladí, aunque suena, pero no es bastante importante. Entonces, yo creo que esos 4 puntos son fundamentales para la reconstrucción y el rebranding de Venezuela. Muy bueno, mira, bueno, mientras hablaba, recordé que hace como 30 años alguien decía, ¿no? Que en Venezuela está habiendo fuga de cerebro. Entonces alguien dijo, pero por lo menos hay cerebros que se puedan fugar. Y lamentablemente hoy en día, pues yo diría que se fugaron los cerebros. En muchos casos, por supuesto, quedan en Venezuela gente, pero claro, podría uno decir que la fuga ha sido masiva precisamente en el campo de las personas que tienen un valor en el extranjero. O sea, porque van a solucionar inmediatamente gaps que hay en otros pueblos, en otros países, y son perfectamente aceptados y las puertas están abiertas para este tipo de inmigrantes. Y bueno, esperemos que en algún momento pues vayan y rellenen otra vez el gran hoyo que quedó en Venezuela, que los espera y reiniciar operaciones, como quien dice. Primo, bendiciones. Realmente ha sido un placer. Me encanta que estemos calvos los dos casi. Y bueno, espero que nos podamos ver, que estoy a la orden aquí en Viena. Tú sabes que esta ciudad también es chévere para visitar. Y bueno, y para poderte darte las bendiciones y un abrazo personalmente. Muchas gracias, primo, por la invitación. Además, un saludo a todos quienes estén viendo la Venezuela Virtual con Jorge Goncalves, y además gracias por la invitación a Viena. Cuando vaya, pues te avisaré con gusto para vernos y tomarnos unas pequeñas cervezas esas que venden en Viena, pequeñitas, ¿no? Eh, otra cosa importante que se me ha olvidado comentar, y además tú estás metido de hace muchísimo tiempo, a pesar de que eres ingeniero y eres arquitecto de sistemas hace mucho, sí comentarte que otra pata que me faltó por comentar de ese rebranding es la cultura. Y eso a veces pasa por debajo de la mesa y es lo más importante de la cohesión simbólica de una sociedad. Y hace falta que vuelva la cultura a Venezuela, hace falta que vuelva la verdadera cultura Venezuela, no el teatro escena 8 con ciertos personajes haciendo desnudos en escena por hacerlos, ¿no? Sino justamente traer las bellas artes, traer la música, traer las raíces culturales nuevamente al país para el desarrollo de su sociedad. Bueno, reconstruir nuestra identidad prácticamente, que siempre ha estado muy frágil, pero últimamente pues se ha diluido y tenemos muchas formas de ser venezolanos que no somos coherentes. Y bueno, eso es. Bueno, bendiciones otra vez y encantado de tenerte. Igualmente, primo, gracias por la invitación. Gracias a ti.